al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es santo maravillas hace en mí, su nombre santo es. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es santo maravillas hace en mí, su nombre santo es. Porque el que es santo maravillas hace en mí, su nombre santo es. Señor, muévete en medio de tus siervos y siervas que reconocen, Señor, que en ningún momento son dignos de ser usados por ti, mas que cuando son tomados en cuenta, humildemente agradecen tu intervención, Señor, tu decisión, tu selección. Y podemos decir esta mañana, este día, Señor, gracias por manifestarte a nosotros. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu grandeza se manifiesta en medio de las cosas pequeñas, en medio de los seres pequeños como las hormigas. Oh, Señor, ayúdanos a que siempre toda la grandeza sea tuya. Por eso es que has puesto tu tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Enséñanos esta mañana, Señor, te lo pedimos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y que nuestra alma te alabe como lo hizo María, Señor, cuando fue escogida. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Que así sea. Que en medio del mensaje el Señor pueda, o en el transcurrir del mensaje, el Señor pueda realmente ministrarnos, hablarnos al corazón. El tema de esta mañana es: el gran Dios escoge las cosas pequeñas. El gran Dios escoge las cosas pequeñas. Puede ser hasta una contradicción, una paradoja, que el Dios tan poderoso escoja o prefiera lo insignificante para poder manifestar a través de eso su gloria. No es solo una revelación de su corazón humilde, sino también una revelación de que Él escoge a los humildes para que estén con Él. Y humildad no tiene nada que ver con baja estima, ni complejo de inferioridad. Tiene que ver con reconocer nuestra condición. Como hemos repetido varias veces, fragilidad humana no significa reconocimiento de nuestra falsa estima, o mejor dicho, de nuestro
inferioridad en el sentido negativo de las cosas, sino en el sentido de reconocer que solamente seremos usados por el gran Dios cuando nosotros veamos que somos polvo y que nuestra estructura no es digna de que Él la utilice para manifestarse, más Él lo ha escogido así. Hace unos días atrás, la semana pasada exactamente, nos quedamos sin agua en la casa donde vivimos con mi esposa y nosotros no nos dimos cuenta. De hecho, ni avisaron en el condominio, en el lugar donde ahí vivimos, hay 24 casas, y a ninguna de esas casas avisaron que iban a quitar el agua. La empresa que distribuye el agua en esta ciudad está haciendo mejoras, instalando cosas, y algo sucedió en la tubería que lleva el agua, que cortaron el agua durante casi 3 días. Y nosotros no lo sabíamos, y de repente el viernes en la tarde yo decidí bajar para lavar el carro, y cuando abrí el chorro, pues obviamente no salió agua de la manguera. Entonces yo subí, también no tenía muchas ganas de lavar el carro, dije, bueno, qué bueno, y subí, pero estaba preocupado porque estaba muy sucio el carro. Subí y entonces Fabiola tenía un montón de ropa para lavar, pero un montón de ropa, y no estaba consiguiendo hacer ese lavado porque no había comprado detergente. Fíjense. Entonces, y en esos días no pudimos comprar el detergente. Entonces, obligadamente, no pudo hacer lavadas de ropa. Porque cuando se hacen lavadas de ropa, es mucha agua la que se gasta en la lavadora. A veces son 3 lavadas en el día, dependiendo si da tiempo. Entonces, solo teníamos agua para lavar los platos, cocinar y para los baños. El día sábado venimos aquí a la iglesia y nos bañamos aquí. Y yo lavé el carro aquí, en la iglesia. Entonces, el día domingo todavía no había agua y nosotros teníamos agua, pero escuchen. Y las demás personas del condominio tenían que ir a la piscina para ir a agarrar agua con botes para utilizarlos en los baños, porque ellos ya no tenían agua. La reserva de agua del reservatorio en la parte de arriba de cada casa se había terminado. Y nosotros teníamos agua todavía. Pudimos tomar baño y todo el domingo y el viernes, el sábado. O sea, el sábado tomamos baño aquí. Total, agua tuvimos suficiente. Y meditando en eso, vimos cómo el Señor intervino de una forma tan, digamos así, simple, tan sencilla, pero que prácticamente nos guardó de acabarnos la poca agua que teníamos y de llevarnos con agua hasta que el agua fue otra vez el domingo en la noche restablecida. Vimos la mano de Dios de una forma tan pequeña, pero tan preciosa, que estábamos agradecidos por no haber podido comprar el detergente. Si Fabiola hubiera comprado el detergente, hubiera hecho las lavadas y nos hubiéramos quedado igual que todos sin agua. Entonces, una cosa pequeña resaltó la misericordia y el cuidado divino por nosotros en el cotidiano. O sea, Dios día a día va a manifestar su cuidado y su protección para con aquellos que quieren caminar con Él todos los días, que lo aman, que confían en Él y que anhelan que Él se manifieste en sus vidas. En 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios, imagínense, es más sabio que los hombres. O sea, lo que para los hombres parece insensato. No hay insensatez en Dios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo creo que aquí se refiere a su humildad. Nosotros podemos, y a su amor.
a su compasión, a su misericordia. Creo que lo débil de Dios se refiere a sus entrañas. Dios es tan de entrañables misericordias que cuando alguien se humilla para buscarlo, lo toca. Podemos decir así, que esa es la parte débil de Dios. Pero dice aquí, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque en medio de ese amor, misericordia, en medio de esa humildad, Él hace grandes cosas en medio de aquellos también que toman su misma postura. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos, hay algunos, pero no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque tanto a los muy sabios como a los muy poderosos, como a los muy nobles, les es difícil poder reconocer la grandeza de Dios y lo que ellos realmente son. De hecho, nadie llega a ser poderoso, rico y noble si Dios mismo no lo levanta. Sino lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí está todo el propósito. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte, o sea, nadie pueda decir, fue por mi sabiduría. Fue porque yo tenía dinero suficiente. Fue porque yo tengo influencia, soy noble. Fue porque yo tengo mucha fuerza física, por eso llegué a hacer lo que hice. No, dice que el Señor escoge lo débil de este mundo para que nadie, no hay excepción, para que nadie se jacte. Aquel que quiere ser usado por Dios no va a jactarse de nada, de su propia vida. Es interesante que en la construcción, o mejor dicho, en la reconstrucción de Jerusalén, en la reconstrucción de aquella gran obra, porque era una gran obra que los propios trabajadores, edificadores, constructores reconocían. Dice que los ancianos que habían conocido, dice la escritura en uno de los profetas menores, que habían conocido el templo anterior, dice que lloraban de ver esos escombros y no podían creer que algo sucediera. Con razón Ageo tuvo que profetizar y decir, miren, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, para poder animar a los constructores, porque estaban muy desanimados. La construcción era algo grande, se necesitaba mucho dinero, se necesitaba mucha mano de obra, y ellos miraban la imposibilidad que había en ellos, pero Dios hizo la obra. Y algo que vale la pena que lo consideremos es lo que dice en el libro de Zacarías, en el profeta Zacarías, en el capítulo 4, dice, entonces respondió y me habló diciendo, el ángel, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, Zorobabel era el constructor, o sea, el líder de los que estaban construyendo, el que estaba dirigiendo la obra. Y le dice, no con ejército. O sea, no es una cuestión de muchos lo que está diciendo. Ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con mi espíritu. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu de Dios viene la fuerza. Por eso es que María, reconociendo su condición, le dice, pero ¿cómo será esto al ángel Gabriel? Y Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fue el Espíritu de Dios que trajo el poder divino para que María concibiera, no de una forma normal, sino un milagro. Entonces dice aquí que Zorobabel oyó del ángel diciendo, es que no es con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu.
Y vean cómo es que el Espíritu se mueve. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ah, sí. Montes, háganse a un lado. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y es una figura aquí de Cristo Jesús. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y se dan cuenta cómo el poder de Dios se manifiesta a través de la gracia divina. La gracia divina y la manifestación del poder de Dios en las personas humanas que permiten que Dios se manifieste a través de ellos, reconociendo su bajeza y su humildad. Y otra vez quiero resaltar esto entre paréntesis: bajeza y humildad no quiere decir complejo de inferioridad. No tiene nada que ver para que los cristianos anden todos agachados, para que los cristianos anden todos humildes diciendo así. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es de poder tener un reconocimiento de nuestra condición y un reconocimiento de la condición divina para dejarnos usar. Y sí, Señor, por favor, pasa tú. Cuando vemos al Señor, Señor, hazlo tú. Yo no puedo, Señor, yo ya traté. O sea, lo que estoy diciendo es que ese entendimiento permite el mover de la gracia de Dios. Y vino a palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Hay un cimiento que se hace. Y cuando se ven los cimientos, escuchen, y eso tiene relación con lo que vamos a ver ahora en el verso 10. Y cuando se echan los cimientos, que generalmente no se ven, y cuando se echan los cimientos, que generalmente es una gran inversión y que todo queda bajo tierra, uno puede decir, pero ¿será que vamos a hacer algo aquí? Y dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Sí. Ay, sí, no es posible. ¿Será que vamos a conseguir? Era lo que los ancianos judíos decían eso. Por eso es que el profeta Ageo y el profeta Zacarías tenían que profetizar y tenían que decirles: oigan, la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. A pesar de que ustedes están viendo esta situación, a pesar de que ustedes están viendo esta realidad tan insignificante, no menosprecien. Ustedes que han menospreciado el día de las pequeñeces, ustedes mismos van a alegrarse y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrieron toda la tierra. O sea, las 7 lámparas o 7 ojos o los 7 espíritus es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que se mueve a través del poder de su gracia. Gracia, gracia. Con razón, cuando, ya lo hemos visto, cuando Pablo le está diciendo que el Señor le quite el espino que estaba en su carne, dice, para que sobremanera no me engrandezca las revelaciones que yo he recibido. Fíjense qué cuidado del Señor. Era tanta la revelación, tanta la doctrina que él había recibido, que podría jactarse. Y aquí dice, con el propósito de que nadie se jacte, dice en 1 Corintios 1:29. El Señor ha hecho que nosotros seamos vasos de barro. Entonces le puso un espinito, una situación incómoda, y que él ya había orado, y dice el Señor: bástate mi gracia. El Espíritu de Dios se mueve a través de la gracia. O sea, Dios, otra definición de la gracia es la capacidad divina. Dios es el que nos capacita. Cuando hacemos algo, cuando viene una idea, cuando vienen las fuerzas, es increíble. Ayer hicimos limpieza en casa, que a veces es un poco difícil hacerlo por tantas cosas, pero ayer fue día de limpieza. Y solo cuando ya estábamos desayunando al mediodía, me dice Fabiola en su oración: Señor, gracias por los ángeles que enviaste para ayudarnos. Y realmente, y yo solo dentro de mí yo me reí, porque yo vi solo nosotros dos ahí, ¿verdad? Pero después dije: Señor, si realmente, si no hubiera sido por las fuerzas que tú enviaste, no hubiéramos soportado, porque fue una limpieza general, vidrios, ventanas, y eso se requiere, y protección cuando en lo alto de las ventanas. Increíble, el Señor se mueve hasta en los más mínimos detalles.
¿Y cómo es que un corazón sensible puede decir, Señor, gracias por enviar a tus ángeles a ayudarnos? Oh Dios, es por la gracia del Señor. Por eso es que no debemos de menospreciar la luz del amanecer. La luz del amanecer es el mismo sol que da esa luz cuando está al mediodía. Pero cuando está en amanecer es bien tenue, ¿eh? Está comenzando a disipar las tinieblas. No despreciemos el día de las pequeñeces, porque cuando Él va a llegar, como dice la Escritura, va a llegar a su día perfecto. Nadie puede mirar hacia Él, porque es muy fuerte su luz. Entonces, no importa cómo comienzan, cómo es nuestros digamos así, nuestros comienzos humildes. Estamos comenzando una obra, estamos iniciando un negocio humildemente, pequeñamente, con cosas insignificantes. No menospreciemos eso. Veamos al Señor moviéndose en medio de las aguas para Él formar algo grande. Por eso es que aunque los instrumentos sean débiles, Dios los escoge para hacer grandes cosas por medio de ellos. Instrumentos débiles, vasos de barro, pero Dios los escoge para que a través de ellos la gloria sea de Dios, que ellos y todos puedan reconocer que es Dios moviéndose a través de esos pequeños e insignificantes seres. En el libro de Miqueas está profetizado en el capítulo 5. Versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Escuchen qué interesante. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Una pequeña ciudad. Pero dice ahí: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Señor de Israel estaba profetizado que nacería en Belén Éfrata. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya desde la eternidad estaba programado, escogido de parte de Dios, que Él nacería en Belén Éfrata, un lugar pequeño e insignificante. Interesante que cuando el Señor le habló a María, ella también ella era de Nazaret, según lo que dice Lucas capítulo 1. Fue a Nazaret que llegó el ángel y le habló. Y es interesante que también el concepto de la gente del pueblo sobre Nazaret era, y de Nazaret puede surgir algo bueno. ¿Cómo es eso que algo bueno pueda surgir de algo que nosotros menospreciamos? Es la idea que se transmite. Hermanos amados, en el nombre del Señor, no importa cuáles sean los comienzos que tú estás teniendo, los comienzos tal vez en tu lectura bíblica de este año, los comienzos en tu vida espiritual de oración. Tal vez estás diciendo: ay, solo estoy consiguiendo orar este tiempo. No menosprecies ese periodo. Sigue buscando al Señor, y cuando sientas, no estoy hablando de que puedan ser periodos de horas de oración. Puede el Señor llamarte, pero pueden ser que por tu tiempo, por tus compromisos, solo tengas 15, 30 minutos, pero esos 30 minutos pueden ser tan fructíferos, porque los que miran, los que no menosprecian el día de las pequeñeces, pueden ver en algo condensado, en cápsulas, pueden tener lo que por mucho tiempo de trabajo se podría obtener, muchas horas, a veces en un tiempo de silencio tan concentrado, podemos obtener lo que tanto hemos anhelado tal vez por muchos años. El Señor puede manifestarse. Por eso es que necesitamos aprovechar cada oportunidad. Por tanto, vamos adelante. Y me llama mucho la atención que ese versículo de Miqueas 5:2 nuevamente es mencionado, solo que en el Nuevo Testamento, y es mencionado en el contexto es vuelto a decir, vuelto a mencionar en un palacio. Tanto extranjeros como nacionales podrían pensar que
así se debería de manifestar la grandeza. Dice la Escritura en Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén, exactamente como fue profetizado, en día del rey Herodes, que es uno de los reyes más perversos que hubieron, que era un suplantador del trono. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no sabían exactamente dónde había nacido, y como ya lo hemos considerado, ellos pensaron que como todo un rey debería estar en el palacio. Entonces llegaron al palacio de Herodes, y Herodes, con aquella su opulencia, los recibió, con aquel séquito de personas que siempre estaban a su lado, y con aquella jactancia de ese hombre tan orgulloso como lo era. Ellos llegaron preguntando por el rey de los judíos, un rey humilde. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, dice, y toda Jerusalén con él, y entonces convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, o sea, las personas entendidas y sabias en las escrituras, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos entonces volvieron a decir lo que Miqueas unos años atrás había dicho: está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más, ahora aquí dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué interesante. Delante de aquella opulencia, en medio de un palacio, en medio de aquella jactancia humana, el Señor da a conocer el nacimiento, porque ya había nacido, el nacimiento de su Mesías, el nacimiento de su Hijo, en un lugar pequeño, insignificante, que los hombres no podrían considerar como dignos para ellos nacer. Puede ser que haya hasta personas que tengan vergüenza de decir en qué cuna nacieron, de qué familia son, en qué lugar nacieron, de qué país son. Les da vergüenza. ¿Por qué? Porque hay una jactancia natural, un orgullo natural en el ser humano, que siempre quiere presentarse como algo que no es, o arriba de lo que realmente es. Qué importante es poder no tener, digamos así, orgullo de ser humilde, pero estar consciente de nuestra realidad y estar satisfechos donde el Señor nos puso, la familia que nos permitió nacer, con los padres que tenemos o tuvimos, en el lugar donde nos movemos, la profesión que tenemos, el lugar donde trabajamos, en fin, nada debería nosotros darnos motivo para menospreciarlo. Porque aquel que menosprecia el día de las pequeñeces va a reírse después, va a alegrarse y sin duda que se va a avergonzar de haber menospreciado aquellos días. Por eso es mejor alegrarse de que en lugar de haberlo menospreciado, él vio con ojos de esperanza que algo grande iba a surgir, porque no es por mi fuerza, no es con ejército, sino por la gracia del Señor. Qué interesante. No es en la ostentación entonces, no es en un palacio, no es en las riquezas, no es en las grandezas humanas, sino en la humildad que los hombres menospreciamos, que Dios se manifiesta. Con razón, cuando leemos las Escrituras y entendemos un poco del carácter del Señor, concordamos con Él y queremos vivir como Él. En Deuteronomio capítulo 7 dice, capítulo 7 verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Fíjense lo que dice aquí. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ser especiales más que cualquier pueblo de esta tierra. Pero a la gente indicada escogiste, Señor. Claro que sí. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová.
y os ha escogido. Oigan lo que dice, os ha querido, tiempo pasado. O sea, Dios conoce tu cuna. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ay, Señor, eso, tú nos bajas la estima, Señor. Cada vez que tú hablas, ¿por qué nos tienes que recordar lo que somos? No, sí, ¿saben? Bien dice la Escritura aquí mismo en Deuteronomio, creo que es el capítulo 33, hablando de Jesurún. Dice que Jesurún, Jerusalén, Israel, específicamente todo el pueblo. Dice que cuando él engordó, él dio coces. Cuando no está hablando de solamente o únicamente o específicamente de engordar con libras de peso en el cuerpo. No, está hablando de engordar interiormente, de comenzar a sentir que algo eres, de comenzar a sentir que ahora sí vales la pena, ahora sí conquistaste. Hermanos, toda la vida necesitamos mantener una correcta visión de lo que somos nosotros y lo que es Dios. Necesitamos, la gracia de Dios no es solo para salvarnos, la gracia de Dios es para mantenernos en el camino y llevarnos hasta el final. Pero esa gracia no es dada sino únicamente a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Eso significa que si la gracia yo la necesito hasta el final de mi vida, en toda mi carrera, yo necesito mantener la actitud correcta para obtener esa gracia. Y eso es la humildad. Otra vez, no tiene nada que ver con complejo de inferioridad. Tiene que ver con reconocer quién soy yo y ver la grandeza de Dios para permitir que el poder de Dios se pueda mover a través de nuestras vidas. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué tremenda esta palabra. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ajá. Con razón María oró igual. Señor, estás ahora cumpliendo lo que prometiste a tus padres, a nuestros padres. No era tanto la fe de ella, sino la fe de los padres. Os ha sacado Jehová, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Que podamos nosotros entonces, queridos, considerar exactamente nuestra vida. Y como dijo el Señor Jesús hablando de Juan el Bautista, dice la Escritura en Mateo capítulo 11 y verso 8, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Escuchen, vestiduras delicadas que tenía Herodes, las que tenían los fariseos, los sacerdotes, aquellas vestiduras tan llamativas, ¿eh? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y oigan lo que dice el Señor: he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y quiero llamar la atención de ustedes en este versículo para que veamos que Jesús no únicamente está hablando aquí de Juan el Bautista, está hablando también de sí mismo, porque él no nació en un palacio, creció en Nazaret, creció como carpintero y no vivía con vestiduras delicadas. Quiere decir que el tiempo de su peregrinación en esta tierra, hasta sus 33 años, él vivió de acuerdo a la mentalidad divina, que no pone sus ojos en las cosas de la vanagloria de esta vida, en las cosas de esta vida, ropas delicadas. Interesante que hace unos días, leyendo las noticias, han estado criticando mucho al presidente de Guatemala porque le compraron unos lentes de Carolina Herrera que costaron, según dicen el informe, 21,000 quetzales los lentes. Sea como haya sido la situación,
Nuestra forma de vivir puede delatar lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado en nuestro proceder, porque exactamente eso es lo que manifestamos. Ahora, yo quiero decirles claramente que tal vez la mayoría de nosotros también nos gustaría tener cositas delicadas. Comprar lentes Ray-Ban. Bueno, los Ray-Ban no valen tanto como Carolina Herrera, el famoso nombre. Pero sí deseamos cositas. Pero necesitamos entender que no son esas cosas, no son esas, la vanagloria de la vida que nos va a dar un estatus. Para el hombre sí, para el hombre es así como yo te veo, te trato. Es un dicho que decimos, como te veo, te trato. ¡Hala! Ve qué cosas y ¿dónde compraste? Eso es un terno inglés. Es un terno inglés. Esos son zapatos, ¿qué? Brasileños. O estos son, ¿verdad? Yo además de mi alianza o de mi anillo de matrimonio, yo también uso este anillo que es de puro oro y Dios nos libre, porque sí hay, no solamente personas, pastores que lucen sus lujos, lucen sus joyas de oro carísimas. Yo no estoy en contra de eso, porque conozco mi corazón y creo que tal vez también me gustaría tener una de esas cosas, pero no las uso. Tal vez porque no lo tengo, ¿verdad?, el suficiente para comprarlo. Estoy tratando también de hacer una crítica personal. Lo que quiero decirles es que el propio Señor aquí dice en el verso 8, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Con razón él nunca estuvo en casas de reyes porque no tenía vestiduras delicadas. Dice la escritura, no es la vida más que el vestido. Si tú amas la vida que Dios te da, eso no es suficiente, y tener cualquier tipo de vestidura, solo que te vista, no tiene que tener marca, puede ser de paca. ¿Saben lo que es eso, verdad? Ustedes en Guatemala saben muy bien, aquí en Brasil no entienden lo que es paca, pero nosotros sí sabemos lo que es comprar ropa barata. Yo me recuerdo que hubo una época cuando vivimos en los Estados Unidos, 3 años en Nueva Orleans, nuestro salario no era suficiente para comprar en Sears o en un mall, en un centro comercial, no alcanzaba. Entonces teníamos que ir y comprar ropa de $1. Fíjense, una camisa de $1 en un Red, White and Blue. Es un lugar en el Salvation Army. Era un lugar donde era una gran bodega donde tenían ropa seminueva, otra usada, y que precios de $1, $2, $3, $5. Muchas veces fuimos ahí para podernos vestir. Y nos vestíamos, y a veces yo compraba camisas, qué bonita esa camisa, y cuando ya vestía con mi pantalón de lona o cualquier tipo de pantalón, y con la camisa, qué presentable, de $2. Bueno, dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque dice, es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Una persona exactamente escogida con el carácter correcto fue enviada para preparar el camino del Señor, un camino que tenía que prepararse en arrepentimiento. Tenía que ser una persona indicada, con el corazón indicado, no puesto los ojos en las cosas de esta vida, porque eso desvía la atención, desvía el corazón y no nos permite oír de Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice, imagínense. Pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Y yo sé que algunas sino algunos comentaristas dicen que se refiere al más pequeño de los santos en la iglesia. Creo que aquí el más pequeño en el reino de los cielos se refiere al propio Señor Jesucristo, que tomó el lugar más bajo
al humillarse, al venir a este mundo. Él fue, por eso Jesús es mayor que Juan el Bautista. Porque si Juan el Bautista dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Si Juan el Bautista dijo, yo no soy digno ni de llevar sus sandalias en la mano, no en los pies, en las manos, como un esclavo. Ese fue su mensaje. Jesús fue más humilde que Juan el Bautista. Él llegó a lo más bajo que un ser humano puede llegar. Por eso Él es mayor que Juan el Bautista. Él es el menor en el reino de los cielos. Por eso Él llegó a ser el mayor en el reino de los cielos. Por eso el Señor dice, si queréis ser grandes, si queréis ser el número uno en el reino de Dios, sean los servidores de todos. Amén. En Mateo capítulo 13, en el versículo 32, dice, 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vean cómo el Señor compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. Como ya ya aprendimos, un grano de mostaza es de 2 a 3 milímetros. Es una cosa insignificante. Lamentablemente yo no tengo algo aquí para compararlo, pero es un puntito negro dentro de mis dos yemas. Un puntito negro aquí. El cual, y eso fue lo que escogió, y el Señor compara al reino de los cielos con ese grano de mostaza. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ahí está la cosa. Dios quiere hacernos crecer y Él quiere que seamos prósperos y Él quiere usarnos de una forma maravillosa y Él quiere usarnos con poder y con maravillas, pero tenemos que mantenernos pequeños en el corazón y humildes para que no haya ninguna jactancia, porque la jactancia destruye el corazón humano con orgullo. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, si el reino de los cielos, que es el reino de Dios, no hay diferencia, es comparado a un grano de mostaza, es porque nuevamente el mensaje divino está siendo dado. Dios escoge para iniciar su ministerio, para iniciar su vida, para iniciar su obra en la tierra a través de las cosas pequeñas. El gran Dios escoge las cosas pequeñas para manifestarse. Con razón, encontramos en la Escritura, refiriéndose al Mesías, que dice algo sorprendente y alguien me hizo una pregunta específicamente de estos versículos esta semana. Y dice, hablando del Mesías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Raíz de tierra seca. Ustedes han visto ya raíces de tierra seca, parece que ya están muertas, porque no hay agua. No hay parecer en él, específicamente por la falta de agua, ni hermosura externa. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ay, imagínense que esto tiene un doble propósito. Está mostrando que hay algo escondido allí. Es una raíz de tierra seca, está escondida en la tierra, pero es una raíz, está escondida. Eso es algo importante. Y dice, le veremos para que le deseemos. O sea, el propósito divino es que los hombres puedan ver no la parte externa, no los vestidos lujosos, no la apariencia, sino pueda desear lo interno, la belleza que está ahí en el corazón. Por eso el Señor también escogió manifestarse de una forma más simple. Y tengo la impresión que Jesús físicamente no fue aquel tipo de hombre atractivo como lo manifiesta Hollywood, con un perfil griego, rubio, de ojos azules, en fin, otro tipo de características físicas. Miren lo que dice
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hubo una estima, porque nosotros somos impresionados con lo externo. Como Santiago dice, cuando en vuestra reunión entra una persona con vestidos lujosos y anillo al dedo, dice, oh, ven, siéntate aquí adelante. Pero si entra un pobre, dice, tú siéntate allá atrás. Acepción de personas. La acepción de personas es exactamente porque ponemos delante de nuestros ojos la vanagloria, la jactancia, el orgullo, la parte externa, lo que según este mundo y este sistema establece como valores, como lo deseado, lo anhelado. Pero lo que nosotros debemos anhelar, y todo ser humano necesita anhelar, es lo que está escondido. Con razón dice ahí, no hay parecer en él. No era una cosa que llamaba la atención, no había propiamente un carisma físico. Hay gente que atrae a otros por su carisma físico. Las personas están detrás de él por su carisma físico. Las personas no seguían a Jesús por su carisma físico, seguían a Jesús por su unción, por lo que él tenía, que cuando hablaba, como el apóstol Pablo. Hablando del apóstol Pablo, interesante, creo, no sé si yo lo tengo aquí en mis notas. Creo que sí, vamos a ver aquí en Efesios capítulo 3. Versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables, o sea, cosas que no pueden entenderse, excavarse y entenderlas completamente. Él fue escogido, pero él dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Siguiendo, imitando a Cristo en su carácter, en su interior, en su corazón. Y por lo que dicen algunos, la apariencia del apóstol Pablo también no era así muy atractiva. Según se cree, su propio nombre habla de que él era pequeño. Pero aquí en 2 de Corintios capítulo 10 y verso 10 dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, hablando del apóstol Pablo. Las cartas, lo que él escribe, son duras y fuertes, y cuando va a estar presente vamos a ver un hombre grande, poderoso, con un vocerón. Y dice aquí, mas la presencia corporal débil. Y la palabra menospreciable. La presencia corporal débil. De hecho, él mismo le dice a los Gálatas, ustedes me recibieron como a Cristo, porque no me menospreciaron a pesar de mi enfermedad, a pesar de la situación física que él estaba viviendo. Hermanos, es probable que Pablo haya sido escogido como uno de aquellos pocos nobles de la iglesia, pero él tuvo que pasar por un trato al grado que él se dio cuenta que el camino para alcanzar el mover del poder de Dios y la manifestación de la gloria de Dios es a través de tomar el camino más bajo, bajar al Jordán y llegar al lugar donde las aguas de los cielos se acumulan para poder dar de beber, mas nosotros mismos reconociendo nuestra condición. Por eso dice, hablando de Jesús, sin parecer en él, le veremos mas sin parecer, sin atractivo, dice, para que le deseemos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Dios se manifiesta a través de los pequeños. Con razón, miren qué tremendo cuando el Señor venga en su segunda venida, de todos los que lleguen delante de su presencia van a ser juzgados de acuerdo a cómo juzgamos las apariencias. O, por ejemplo, dice, los santos le dirán, Señor, pero cuando te vimos y te visitamos en la cárcel y te visitamos desnudo y te cubrimos enfermo y te visitamos. Y el Señor dijo, en Mateo 25:40, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Señor, pero nosotros no estábamos conscientes de eso. Sí, yo sé.
pero ustedes no menospreciaron a los pequeños. Y cuando ustedes estaban sirviendo a los pequeños, y cuando ustedes estaban visitando a los pequeños, a los débiles, a los flacos, me estaban visitando a mí, porque yo en ellos me manifiesto. Yo en ellos me revelo. Y a los de su izquierda les dirá: ustedes malditos, apartados de mí al infierno. Y dice: pero ¿cómo? ¿Cuándo fue que te vimos? Porque menospreciaste a estos pequeños, dice. Oh, hermanos, no menospreciemos las cosas pequeñas, no menospreciemos a los insignificantes. De hecho, cada uno de nosotros debe tener una conciencia clara de lo que somos. No estar siendo masoquistas, hablando: es que yo soy un miserable. No, no es la idea, de manera ninguna, no es esa la idea. Pero tener claro en el corazón que necesitamos abrazar ese aspecto preciosísimo, porque la carne siempre va a menospreciar lo pequeño, siempre va a menospreciar lo humilde que el Señor escoge para manifestarse. Amén. Por último, quiero contarles la historia de una mujer llamada Ann, que llamaban Ann o Ana, la santa le pusieron. Y le pusieron ese nombre en ton de broma los jóvenes que llegaron a conocerla. Ella oyó de su profesor de escuela que dijo: pobre Ann, nunca puede aprender nada. Desesperado de que ella no aprendía el ABC, o sea, no aprendió a leer. No consiguió aprender a leer. Fue a la escuela y se quedó analfabeta. Para el profesor era una niña inepta, y mantenerla en la escuela era un desperdicio total. Entonces, bueno, ella vivía en una covacha humilde en Irlanda, una covacha con techo de paja en Ballamacally, que era un condado de Armagh en Irlanda. Cuando ella ya creció, ella se hizo famosa por su amplio conocimiento de las Escrituras. Ustedes pueden imaginarse, sin leer. Y por tener un récord de respuestas en sus oraciones. O sea, estaban registradas en su biografía cómo Dios había oído sus oraciones de fe y las había respondido. Y eso había dejado pasmados a los incrédulos y a los infieles. Pero ella nació en 1810 en un hogar humilde, un hogar donde no había religión, sus padres no tenían fe. Y habían varios hijos en el hogar, y ella obviamente fue enviada para trabajar y contribuir con el hogar y no ser una carga, enviada a cuidar niños y a cuidar ganado. Ese fue el trabajo de Ann desde pequeña. Finalmente ella llegó a un hogar cristiano, donde las primeras veces comenzaron a hablarle del Señor. Ella nunca había oído. Y al principio, en la primera reunión, ella se sintió muy insatisfecha. Para ella fue una reunión muy desagradable. Pero en la segunda reunión, ella miraba que las personas lloraban de arrepentimiento por sus pecados, y otras daban gracias a Dios por la salvación que sentían en sus corazones. Y ella oyó que el texto que decía: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, dice. Fíjense. Y entonces ella, sin saber exactamente lo que podía hacer, ella comenzó a buscar al Señor toda esa noche y le pidió al Señor que se manifestara a ella, y le habían dado un Nuevo Testamento. Dice, porque ella comenzó a sentir que su alma se ardía en el infierno cuando comenzó a percibir su pecado y su inmundicia. De repente, en la noche, en ese Nuevo Testamento, ella abrió el Nuevo Testamento y colocó el dedo en un lugar, en un versículo. Recuerden que ella no sabía leer. Y le dijo: Señor, por favor, si esto que está viniendo es tuyo, háblame, abre mis ojos para que yo lea ese versículo. Y entonces ella leyó este versículo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella
consiguió leer el versículo. Y eso fue extraordinario para su alma esa noche. Ella se encontró con el Padre Celestial. El Señor le abrió las puertas a su mente para comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden imaginarse, no sabía leer, pero ella comenzó a leer las Sagradas Escrituras y ella podía leer la Biblia. Y entonces unas personas en las familias que ella había estado trabajando, le dijeron: no es posible que tú digas que no sabes leer y que solo lees la Biblia. No, que nada, no puede ser. Entonces le pusieron un periódico para que leyera, fíjense. Y entonces le pusieron un párrafo específico para leer y ella comenzó a ver las letras y no entendía nada. Ella no podía leer nada secular, periódicos, otros, no podía leer nada. De repente se paró en una palabra y dice: esta palabra yo conozco, Lord. Una palabra en inglés que quiere decir Señor. Dice: esa palabra yo la conozco, pero ese Señor no es mi Señor. Porque cuando es mi Señor, arde mi corazón. Y exactamente, el periódico estaba hablando de un señor de Sudáfrica que no sé qué, que no sé cuánto, y ella entendió solo la palabra Señor. Ella había recibido de parte de Dios la capacidad para leer las Escrituras. Entonces después conoció a una familia cristiana canadiense que llegaron a Irlanda y que la contrataron para trabajar y que le ofrecieron trabajo para irse con ellos de regreso a Canadá, y ella aceptó con el asombro de sus padres. Imagínense dejar su nativa Irlanda y para irse con ellos de una vez para siempre. En esa época era un viaje para siempre. Y se fueron para Ontario y allá vivieron, y allá ella comenzó a asistir a una iglesia metodista donde se hablaba de la santidad de Dios. Y ella, después de ese tiempo, la esposa del doctor fulano que la había contratado murió, y ella se quedó a cargo de los niños de él. Y ella les instruía en los caminos del Señor, ella les leía las cosas del Señor, y ella realmente hacía las cosas bien preciosas y trataba de transmitirle los mensajes y cómo el Señor respondía sus oraciones. Ahí comenzaron a llamarla en esa época Anne la Santa, y entonces ella se sintió un poco ofendida con esas palabras, y entonces fue en oración y le dijo: Padre, me están llamando Anne la Santa, por favor, hazme santa para que los jóvenes no estén diciendo mentiras. Qué increíble. ¿Cómo es que ella podía oír algo y en lugar de tomarlo negativamente se lo presentaba al Señor? Y ella murió a los 96 años, siendo considerada una mujer santa. Su sencilla petición halló una respuesta en la fragancia de su humildad y fiel testimonio cristiano que afectó las vidas de todos los que la conocieron. Se convirtió en Anne la Santa para la generación que la conoció y también para las generaciones posteriores. Dice que un día, enseñándoles a los jóvenes, los hijos del doctor, lo que es cómo Dios podía suplir cualquier cosa. Un día estaba enseñándoles que Dios responde toda oración, pero eran aquellos días de verano cuando el agua se terminaba y el agua del pozo terminaba y no había agua en ese pozo por meses. Y los niños, los hijos del doctor, tenían que recorrer un trecho largo para ir a recoger agua a un río y traerlo a la casa. Y ella estaba hablando de sus grandezas y del poder de Dios, de las grandezas de Dios y todo, y de repente uno de los hijos le dijo: Anne, ¿y por qué no oras para que tu Dios nos dé agua en el pozo y nosotros no tengamos que trabajar tanto para ir a traer agua? Y ella solo se quedó callada, y fue en la noche, oró y le dijo: Señor, ¿oíste lo que dijo Henry? No me avergüences delante de él, Señor. Por favor, danos agua en ese pozo, Señor, para que ellos conozcan que tú respondes la oración. Imagínense, estoy hablando de una mujer analfabeta. Al otro día, en el desayuno, estaban todos reunidos y dice que ella agarró 2 cubetas de agua y salió, y todos se le quedaron viendo. Salió y fue al pozo y regresó con las 2 cubetas llenas de agua cristalina.
Y cuando Henry, el hijo del doctor que le había dicho que por qué no oraba, vio esa agua, le dijo, ¿de dónde es agua? Del pozo. ¿No les dije yo que el Señor podía responder nuestras oraciones? Y entonces él le dijo, ¿pero por qué no oraste antes para habernos evitado tanto trabajo? Y así eran las oraciones y la vida de esa mujer. Alguien que vivía de una forma simple, de cosas pequeñas, y que de una forma tan insignificante como ella fue desde pequeña, diciéndole, esta es una inepta, un desperdicio total. Esa escogió Dios para hacer de ella una mujer tan preciosa y de tanta influencia en su generación, que el día de su muerte, a los 96 años, el alcalde de Ontario estuvo presente. Y le dieron tiempo para que hablara unas palabras. Y él dijo estas palabras. El domingo después de su muerte, él dijo, esta semana he tenido dos privilegios. Ha sido mi privilegio el poder entrevistarme con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es un gran honor. Luego, fui uno de los que cargó el féretro en el funeral de Holy Ann, Ana Santa, Ann Preston. Y sin faltar de manera alguna el respeto al presidente Theodore Roosevelt, ese fue el presidente que él se entrevistó, él añadió, de estos dos honores, el más apreciado es el segundo. Oh hermanos, que nuestra humildad pueda afectar a otros, que nuestro camino de abnegación, que nuestro camino de permitir al Señor moverse, a que la gracia de Dios se mueva, a que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero veámoslo en las cosas pequeñas, veámoslo en las manifestaciones diarias, veámoslo para que nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia espiritual sea rica, de tal manera que otros sean tocados y se manifieste el Señor a través de nosotros, y que la gloria sea del Señor, y que nadie de nosotros tenga alguna jactancia, porque no puede ser. La jactancia destruye a través del orgullo. Bueno, que el Señor haya podido darles el mensaje que Él quería darles. Y solo me gustaría terminar leyéndoles en Lucas capítulo 1. Pónganse de pie. Lo que dice aquí en el Magnificat, o sea, en el cántico de María, en el verso 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Increíble. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Oh, qué influencia. Todas las generaciones le dirán bienaventurada. ¿Por qué? Porque fue escogida por Dios. ¿Pero por qué fue escogida por Dios? Porque era igual que su pueblo. Baja, viendo su fragilidad, no viviendo con complejos, sino viendo su fragilidad y viendo la grandeza, cómo el Todopoderoso ha hecho cosas grandes a través de mí. Bendito sea el Señor. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas hace en mí, su nombre es santo.
espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravillas hace en mí. Su nombre santo es, porque el que es grande, maravillas hace en mí. Su nombre santo es. Permite que el Señor te use y se mueva a través de tu vida. Que Él pueda hacer maravillas, que Él pueda hacer prodigios. Pero Él escoge las cosas pequeñas. Él escoge a los fieles de la tierra para estar con Él. Aquellos que ven que el único que merece toda gloria y honra es el Señor. Que no hay nada bueno en nosotros, como dice la Escritura. No hay ni justo ni aún uno, dice. Pongámonos de acuerdo con las Escrituras y veremos el mover de Dios en nuestras vidas como nunca antes lo hemos visto. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Amén. No es por mi fe, no, es por mi fe en el Hijo de Dios. Esa fe que mueve montañas, la fe que viene por la gracia, la fe que viene por creer en la obra divina que me transforma de un ser insignificante a un instrumento útil en las manos de un Dios todopoderoso. Que el Señor los bendiga, los ayude, nos ayude a todos nosotros a poner por obra su palabra, ¿sí? Que Él pueda manifestarse de una forma graciosa, o sea, quiere decir, es una expresión para decir con mucha gracia, con abundante gracia sobre nuestras vidas. Amén. Que el Señor los fortalezca y si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima ocasión. Aleluya. Terminemos cantando otra vez ese canto. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu.